Una conversación de poder con Guillermo Moreno acá en Impolíticamente Correcto. Y cuando se anunció esto de que él sería el candidato a senador por el PRM, se comenzaron a decir muchas cosas, curiosamente no de fuera, sino de dentro del propio PRM. Y entre otras cosas, amén de su propuesta, que también quiero escuchar de qué va, como dicen por ahí, pero hablar de esas cosas que se suscitaron en el PRM, que yo no sé, ignoro si don Guillermo está al tanto de todo lo que, vamos a decirle rumorología, pero en política dominicana son cosas que no se pueden descartar. Primero, cuando se anunció que Guillermo Moreno, el candidato oficial del PRM, se comenzó a hablar de que ese acuerdo iba más allá de simplemente ser el candidato. Imagino o asumo que usted sabe que se está diciendo que parte de ese acuerdo era que su esposa, Aura Celeste, sería la próxima procuradora. En primer lugar, agradecerte la invitación. Es un verdadero honor aquí compartir contigo. Nosotros hemos sido siempre muy transparentes en el ejercicio de la política y no hacemos acuerdos por debajo de la mesa. Nosotros hicimos y anunciamos al país, y así lo hicimos saber, cuando entramos a la negociación de un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno, e inmediatamente convocamos nuestros organismos, lo aprobamos y lo dejamos en manos del Partido Revolucionario Moderno, quien era que tenía que tomar una decisión en el sentido de asumir nuestra candidatura a senador. Nosotros sí le comunicamos que aceptábamos esa propuesta y además de eso que íbamos a asumir la candidatura presidencial. A partir de O sea, ahí, del candidato Abinader. presidencial Ok, del candidato del perfecto. PRM, que era el presidente Luis Abinader. A partir de ahí, nosotros solamente teníamos contactos muy formales con el PRM porque ya le correspondía a ellos tomar finalmente la decisión de la senaduría del distrito, y teníamos que respetar que ellos lo hicieran en los tiempos y siguiendo los mecanismos propios de su partido. Nosotros dijimos muchas veces que Alianza País en esa decisión no tenía vela. En ese entierro, Alianza País no tenía vela, es decir, no tenía nada que incidir. No hubo ni por asomo ningún acuerdo que no hayan sido los que nosotros firmamos en el acuerdo electoral y Pero, que señalamos de cara al país el 9 de enero en una rueda de pero hay un prensa. temor también de que se replique en usted lo mismo que pasó con Eduardo Estrella, un presidente del Senado ajeno al Partido Revolucionario Moderno. Bueno, temores siempre habrán, como especulaciones siempre habrán, pero la realidad es que eso no es parte del acuerdo. No está en el acuerdo que hemos llegado, ni en lo que dialogamos, ninguna función específica que no sea asumir la senaduría, la candidatura a senador del Distrito Nacional. Se le está sacando mucho en cara el tema y vemos, y de seguro que usted lo ha visto, vemos los videos, los memes, el tema aquel de lo que pasó en el año 2021 con las exigencias que hizo sobre el tema aquel de los paraísos fiscales y todo eso. Y también se le está sacando en cuenta, o en cara, o están bombardeando con eso, el tema de que se dice que Guillermo Moreno solo aparece en tiempos de elecciones y de que después de nadie sabe de él. Lo primero es que si eso fuera cierto, no es verdad que el Partido Revolucionario Moderno, que es un partido mayoritario, que es el partido principal, hubiese hecho la oferta de llevarme como senador del Distrito Nacional. Es decir, lo que eso significa es que eso es una especulación de la que mis adversarios
se valen periódicamente, pero no le ha valido de nada, porque lo que nosotros hemos hecho es mantener un partido por más de 10 años y ese partido, debo decirle, que ocupa la casilla número 6 en la boleta electoral. Es decir, nosotros somos el partido inmediatamente después de los mayoritarios que encabeza la boleta. Entonces, un partido con esas condiciones, que sea el partido número 6 en la boleta electoral de 34 partidos, un partido que fue fundado hace unos 10 años, entonces no es real que ha habido tal ausencia. En ese sentido, es parte digamos, un poco la chismografía de los adversarios, que dirán eso y dicen muchas otras cosas más. ¿Qué? O sea, vamos a ver. Ya usted dijo que el PRM le hizo la oferta. Entonces, ¿cuál era el plan político de Guillermo Moreno de cara a estas elecciones, justo antes de que fuera sorprendido con esta propuesta de ser el candidato a senador del PRM? Nosotros desde enero del año 2023 éramos parte de una mesa de organizaciones alternativas que iba a definir una candidatura presidencial. Y eso lo anunciamos al país, hicimos múltiples reuniones en enero, en febrero, pero en junio todavía no había el mecanismo para definir la candidatura presidencial. Y entonces había una cierta presión interna de nuestro partido de que había que definir con tiempo la candidatura presidencial y nuestra participación electoral. Entonces, en ese contexto que se hizo contacto con el PRM, había hecho contacto una comisión que existe de alianzas en el PRM, que la encabeza Andrés Bautista y que la integra también el magistrado Eddie Olivares y otros más, y hizo contacto con Alianza País y nosotros nombramos en junio una comisión. Y inmediatamente se discutió esa posibilidad de que nosotros asumiéramos la candidatura presidencial y que también el PRM asumiera la candidatura nuestra a senador del Distrito Nacional. Entonces nosotros convocamos la Comisión Política y la Dirección Nacional de Alianza País y se aprobó. E inmediatamente le comunicamos a la mesa donde estábamos reuniéndonos efectivamente que estábamos en ese proceso de conversación. Es más, se lo comunicamos a la mesa de organizaciones alternativas antes de convocar nuestra dirección nacional, pero le comunicamos que efectivamente teníamos esta oferta y que la dirección nacional iba a deliberar si aceptaba o no la oferta. Y cuando la aceptó también se lo comunicamos. Es decir, nosotros teníamos en el año 2023 una perspectiva de ir de manera independiente y en una propuesta alternativa de un conjunto de organizaciones de cara a las elecciones del 24. Pero esa línea de tiempo que usted está revelando deja claro que al tiempo que el PRM mantenía una narrativa de incertidumbre de cara a Farideh Raful, se estaba en efecto en conversaciones con usted. Humanamente, más allá del plano político, ¿cómo se sentía usted? Porque, ok, se está hablando que Farideh, etcétera, aquella rueda de prensa donde ella dijo que no es tiempo para sustitutos, en fin, o sea, es evidente entonces que era con usted que se estaba hablando. ¿Cómo usted se sentía? No, te repito, Aneudi, mira, en julio... Eso es delicado. ¿Cómo? Es delicado. No, en julio para nosotros es muy sencillo. En julio nosotros le comunicamos al PRM que efectivamente aceptábamos... En julio del año pasado. Del 23, que aceptábamos el asumir la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader y que también aceptábamos asumir la senaduría del Distrito Nacional. Y que íbamos a estar a la espera respecto de que ellos se tomaran los tiempos necesarios para, y lo
adoptaran las decisiones en los organismos de ellos. Ellos no tenían tanta presión, como tampoco nosotros teníamos ninguna presión, porque recuerda que todo lo que fue el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre fue la preparación de las convenciones y de los expedientes, sobre todo de cara a las elecciones municipales, que siempre tuvieron prioridad en nosotros. Y incluso el plazo límite para hacer la inscripción de las candidaturas es 5 días después que pase las elecciones municipales del 18 de febrero. Es decir, que todavía se está a tiempo para inscribir, cosa que no pasa con el caso de las municipales, que sí tenían otros tiempos. Es decir, que todos estábamos concentrados hasta noviembre en las elecciones municipales, porque no sé si tú sabes, pero armar un expediente de un candidato a regidor, a vocal, a director, a alcalde, es una cuestión bastante difícil. El tipo de foto que hay que ponerle, hay que hacerle antidoping, hay que papel de buena conducta, hay que depositar una serie de documentos, hay que depositar las actas de las convenciones donde se eligieron, hay que celebrar las convenciones. Es decir, nosotros, después que le comunicamos en julio esa decisión al PRM, nos concentramos en la tarea propia del partido de cara a las elecciones municipales, que eran lo principal. Lo que pasa es que el tema de Faride fue todo un drama nacional. Bueno, se convirtió en una víctima. Pero ya eso era una cuestión del PRM. O sea, ya no era una cuestión de Alianza País. O sea, Alianza País comunicó su decisión, aceptaba. Ahora, le correspondía al PRM tomar la decisión en definitiva y en caso de no adoptar esa decisión, bueno, no lo iba a comunicar. Ya nosotros no teníamos nada que hacer que no fuera esperar. Y así lo hicimos, esperamos y nosotros no paramos el partido, sino todo lo contrario, hicimos todas las tareas a todos los niveles que teníamos que hacer. Y eso era un punto que estaba ahí. Si al final del día hubiera resultado que el PRM hubiera ratificado esa candidatura u otra, nosotros sencillamente teníamos la tranquilidad de que íbamos a seguir. Y íbamos a seguir con nuestras candidaturas. Íbamos a elegir, es más, déjame decirte, Alianza País en la convención eligió un candidato a senador por el Distrito Nacional, que eso fue una convención de noviembre, candidato que evidentemente renunció oportunamente. Lo que quiero señalarte es que Alianza País en ningún momento se sentó simplemente a esperar. Alianza País siguió funcionando, elaboró el acuerdo electoral y el acuerdo electoral se firmó, ojo, el 9 de enero de este año 2024. Ese día fue que se logró finalmente el pacto. Imaginamos, o imagine, por ejemplo, un escenario en el Congreso donde usted sea senador y le toque estudiar y dar su aprobación a una ley como la del DNI, tal cual llegó al Congreso. No, no la apruebo. Tenga usted eso, la seguridad. No la apruebo. Pero tome en cuenta que la envía el presidente. Excúseme, pero yo lo afirmo aquí y no lo afirmo oculto, lo afirmo de cara al país. Es decir, una ley con ese artículo 11, por ejemplo, donde no es claro que pueda una agencia ejecutiva solicitar documentación privada en lugares o instituciones públicas y privadas, sin que esté claro que previamente debe ser autorizado por una autoridad competente, eso por un juez, eso es violatorio de la Constitución. Yo puedo en algún momento como ser humano aprobar una ley que tenga errores, porque nadie hace una ley perfecta. Puede tener errores, puede ser contrario. Pero en ese caso específico, desde la primera vez que la vi, dije, no, esto es inconstitucional. Porque si algo es propio de una democracia, es que los ciudadanos tengan garantía que la posibilidad de ser sometido a la investigación depende de que haya un caso y la posibilidad de
poder hurgar en su vida privada, tiene que ser autorizado por un juez. Es más, nosotros vivimos en carne viva, en carne casi propia, lo que le hizo el anterior Procurador General de la República a la magistrada Miriam Germán, que fue precisamente que se abrogó el derecho, creyendo que porque era procurador, sin tener un caso, de armar una investigación. Y tuvo la desfachatez de en un plenario del Consejo Nacional de la Magistratura presentar como supuesta prueba lo que él había investigado como tal sin tener un caso, porque lo primero que él tenía era que tener un caso. Y de entonces decir, aquí tengo una denuncia, tengo levantar un caso, y luego entonces en base a eso ir donde un juez y pedirle al juez autorización para intervenir teléfonos y cosas de ese tipo, como hizo con la magistrada. Pero él no tenía un caso. Entonces los ciudadanos, imagínense, esa es una jueza de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense entonces los expuestos que estamos los ciudadanos si no tenemos la garantía de que cualquier solicitud respecto de lo que son nuestra vida privada no pasa por el filtro previo de un juez. Entonces, una ley así yo no la apruebo. Y por eso he dicho que no den más vuelta en el Poder Ejecutivo. Y lo digo, sencillamente elaboren un proyecto de ley para modificar esa ley relativa a la Dirección Nacional de Investigación, que al mismo tiempo digo es una gran ley y es una ley necesaria, porque esa Dirección Nacional de Investigación necesita ser organizada porque tiene responsabilidades tanto en la seguridad interior como en la seguridad exterior muy importantes y necesita ser organizada. Pero eso no significa, con todo lo que pueda suponer la ley en su integridad, que dejemos pasar esos artículos que son contrarios a la Constitución. Guillermo Moreno, senador. Si de su voto en el Senado depende una modificación constitucional para en el 2028 habilitar nueva vez al actual presidente. Mi rechazo absoluto. Pienso que a lo más que yo puedo apoyar es el modelo actual. El modelo actual permite que un presidente en ejercicio pueda repostularse una segunda vez y nunca más. Entonces, en ese contexto, yo a lo más que puedo llegar en materia de reelección es a ese modelo. Pero bajo ninguna circunstancia esta mano se caería si yo levantara la mano para apoyar la prolongación. Pero además quiero decir, estoy convencido que nunca, por sus convicciones, por su trayectoria, por la visión que ha dado respecto de la institucionalidad democrática, no me imagino bajo ninguna circunstancia al actual presidente Luis Abinader intentar modificar la Constitución para prorrogar un mandato más allá del 28. Es común de los diputados y senadores cuando se arma un lío esgrimir aquello de que no leímos el proyecto como tal. No imaginamos, honestamente, a Guillermo Moreno usando esa frase, pero no está de más que usted haga el compromiso público acá de que si usted es electo senador, usted nunca va a decir es que yo no lo leí. Uno de mis compromisos es ser un senador en serio. Y eso tiene un desglose. Y uno de ellos es legislar en serio. Y un senador, un diputado que levante la mano sin leer, sin saber lo que está aprobando, no está legislando en serio. No solamente debe leer, debe reflexionar, y tiene también que tener conciencia de qué está aprobando. Por tanto, usted nunca escuchará de parte mía, no solamente que aprobé sin leer, nunca lo escuchará, sino que nunca aprobaré sin previamente leer y hacer conciencia de lo que estoy aprobando. Omar Fernández es, digamos, el gran contrincante, candidato de la Fuerza del Pueblo
Usted es una persona que tiene ya por lo menos 35 años en el accionar político. ¿Cómo se siente compitiendo contra un Nobel en estos menesteres? Bueno, son las circunstancias. Yo no, ese joven que siempre tengo que decir que las referencias que tengo por parte de Pedro Martínez, que es nuestro diputado nacional, siempre me dice que es un joven correcto en la Cámara de Diputados. Ese joven, con todo su derecho constitucional, aspira a ser senador del distrito. Yo no tengo más que respetar ese derecho y en buena lid que llevemos esta campaña. Se dice, o sea, hay quienes dicen que es un candidato inflado. ¿En algún punto a usted le ha tocado hacer ese ejercicio, perfilarlo y decir, me luce como que él, me luce como que es un poco superficial, no, caramba, o sea, ¿cuál es su percepción de su contrincante? Bueno, realmente, ¿Usted cree que es verdad el tema de que el hijo del papá y ya? incluso por su propia juventud, este candidato tiene mucho de construcción mediática, porque no ha tenido un ejercicio político, digamos, conocido, donde uno pueda conocer y saber sus posiciones sobre tantos temas nacionales. ¿Qué piensa sobre el medio ambiente? ¿Qué piensa sobre la corrupción y la impunidad? ¿Qué piensa sobre la participación democrática? Eso que usted dijo ahí, Piensa? yo lo voy a responder porque ya lo ha dicho. Sí. Sobre la corrupción y la impunidad le va a decir que su papá se confió mucho. Bien, pero es lo que piensa él, es lo que, porque a quien estamos eligiendo precisamente no es el que está candidateándose es él para la senaduría del distrito, es que él piensa precisamente de lo que ha sido la traducción de corrupción e impunidad que ha habido y dominado en el país y que él piensa de cara al futuro. Entonces, en ese contexto, digamos que ese es su gran vacío, que es un candidato del que no sabemos qué piensa sobre los temas nacionales, qué visión de país tiene. El que vote por nosotros a la senaduría del distrito podrá estar o no de acuerdo, pero sabe lo que yo pienso sobre cada una de las cosas, en cualquier materia. Y además no tengo ningún tipo de limitante para expresar lo que creo en cada materia. Tal vez porque he tenido más tiempo en el ejercicio de la política. La otra cuestión que también es un fardo, él tiene un fardo como candidato, y es precisamente los que financian su candidatura, que es precisamente los grupos de poder que durante los gobiernos de los regímenes anteriores, de los 20 años anteriores, se caracterizaron por haberse enriquecido una parte de ellos. No puedo decir que todos los que estaban en esos gobiernos, pero una parte de ellos se habían enriquecido ilícitamente. Muchos de los que los financian tienen largas colas de corrupción. Muchos de los que lo están financiando también lo que buscan es utilizar su rostro joven, digamos que no está involucrado en ningún expediente, pero es para ser ellos quienes luego asuman la dirección del Estado, la dirección política, y entonces continuar haciendo lo que este país desde el año 20 le puso unas rayas. Es decir, no queremos más esos regímenes de corrupción e impunidad. Pero usted fue quizás la única persona que llevó un expediente a la fiscalía contra Leonel. En aquel entonces, yo llevé una denuncia querella contra el expresidente Leonel Fernández y llevé otra contra el presidente en ese entonces de la República, Danilo Medina. Pero en ese entonces quien estaba en la fiscalía del distrito era Jenny Berenice. Jenny Berenice decidió, darle, como quien dice, tabla abajo a eso. Jenny Berenice es hoy día procuradora adjunta y su designación es uno de los estándares del gobierno en términos de
independencia del Ministerio Público. Ese dictamen que ella dio en relación a la querella es uno de sus más graves errores judiciales y de dictamen de toda su vida. Fue una decisión errada, completamente errada. Y esa decisión que la tomó por presión, que le ejercía la barra de la defensa del expresidente, fue lo que permitió que ese expresidente no fuera juzgado por haber recibido comisiones de contratistas para la construcción de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que he dicho y ratifico, es un cuerpo del delito. Yo mostré en la querella que esa magistrada no investigó, porque dio un dictamen sin investigar una coma. Dio un dictamen, yo mostré en esa querella más de una docena de cheques que le aportaban contratistas de obras del Estado al expresidente de la República para esa fundación. Y usted sabe cuál era el trámite, y ella lo sabe porque así se expuso y se demostró, que tenían que pasar primero por los contratistas, pasaban por el Ministerio de Obras Públicas, cuyo ministro era el ingeniero de Andino Peña. Y entonces allí se les recomendaba que le dieran esa ayuda al presidente de la República, porque eso facilitaba el trámite para pagarle la partida que le correspondía de la obra que estaba construyendo. Pero además nosotros demostramos una operación triangular para la construcción de esa fundación, en la cual que se hizo entre Félix Bautista, Leonel Fernández, a través de la OISOE en la construcción de la universidad que le donó la República Dominicana a Haití. Resulta que quien construye la universidad es OISOE. Se hizo un decreto de emergencia y se liberaron fondos. Y a OISOE se le dio la responsabilidad, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, se le dio la responsabilidad de construir la Universidad de Haití. ¿Quién dirigía la OISOE? Félix Bautista. ¿Qué empresa contrató Félix Bautista? Una de su propiedad. Es decir, que él tenía un doble error. Era el dueño de la empresa que construía y era, por parte del Estado, el que contrató esa obra. Entonces, cuando terminó la obra, a esa empresa le hace una donación de 42 millones, dice ellos, de pesos para Funglode. Eso fue una operación triangular que hicieron. Nosotros le aportamos esos datos y se lo aportamos con número de cheques, con banco, con fecha, con fotocopia de los cheques, y no investigó una coma de eso. Por eso digo, ese dictamen es un error grave que cometió en el ejercicio y en las facultades que a ella le corresponden. ¿No confiere usted en ella para ser procuradora, por ejemplo? Pienso que ella, la vida, le ha dado la oportunidad de enmendar ese error. Y en ese contexto, yo me siento muy satisfecho con su actuación en los casos de Calamar, Pulpo. Es más, en muchos de estos casos, ella ha hecho incriminaciones precisamente con menos elementos de prueba de la querella que nosotros presentamos. Es decir, que si se aplicara el criterio del dictamen que dio en relación a la querella nuestra del 2013, entonces se caerían muchas de los elementos de prueba que ella ha presentado en los casos de Calamar y de Pulpo. Pero yo creo que en la vida tenemos que aprender cuando nos da lecciones. Yo pienso que esa fue una lección de vida para ella. Fue un error haber aceptado esa presión. Creo que ella ha tenido la virtud
que la vida le ha dado de que enmendar ese error. ¿Cómo? Precisamente mostrando unas garras bastante fuertes en la lucha contra la corrupción en estos casos, en estos expedientes en que a ella le ha correspondido no solamente intervenir en su elaboración, que lo ha hecho con mucho rigor, sino también intervenir en la defensa del interés público y del patrimonio público en las audiencias que ha celebrado. ¿Por qué? Es decir, que yo doy ese caso por saldado. Ella ha enmendado esa conducta. ¿Por qué el electorado del distrito debería votar por Guillermo Moreno? Porque, como te afirmabas, Aneudi, voy a ser un senador en serio. Y como senador en serio voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Mi capacidad la pondré en función de legislar en serio todos los proyectos de leyes, no solamente que lleguen a mis manos, sino también las iniciativas legislativas que voy a tener. Porque voy a hacer también voy a fiscalizar en serio. Y eso significa jugar el papel que me corresponde en la división de poderes. Y eso es esencial para la democracia, que haya un equilibrio de poder, que haya división de poderes, que el poder legislativo realice la fiscalización de las políticas públicas, de la ejecución presupuestaria, de la actuación de los ministros. Entonces voy a fiscalizar en serio. Y además, algo que es trascendente, en una democracia con una crisis de representatividad como la que tiene la República Dominicana, voy a representar en serio como senador del distrito. Seré una voz, seré un rostro para todos los capitaleños en el escenario del Senado y en el escenario del Congreso, asumiendo los intereses de las grandes mayorías y los intereses también de los habitantes del distrito. Esta pregunta ya al final, a modo de colofón. Política y humanamente, ¿con quién usted se llevaría mejor? ¿Leonel Fernández o Danilo Medina? Con ninguno de los dos, porque tenemos visiones de la política distintas. Ellos practican la política bajo unos criterios que son contrarios a mí y a mi proceder. Para mí una de las causas de mi separación de ambos personajes. Porque la separación fue definitiva. La separación de ambos personajes fue como ellos arriaron las banderas de las prédicas y prácticas de Juan Bosch. Yo siempre tuve una actitud de defensa de la lucha que libraba Bosch por la democracia, por la justicia social, contra la corrupción, por la defensa del patrimonio público, de la soberanía nacional. Y en los gobiernos, en esos 4 gobiernos que ellos tuvieron, esos 5 gobiernos, ellos traicionaron en mucho los principios, las prédicas y las prácticas de Juan Bosch. Bueno, gracias don Guillermo por compartir acá su visión de Estado, su opinión de diversos temas y plantar postura, ¿no?, en torno a los temores que existen en el PRM tras su llegada, si se puede decir, y a la audiencia que llegó hasta el final de en esta conversación de poder con Guillermo Moreno, candidato oficial del PRM a la senaduría del distrito. Comenten y compartan esta entrevista en pie para el próximo.